y cada vez de manera mayor a los mercados. Vamos a analizar esta última hora sobre el conflicto de Ucrania. Lo hacemos con la ayuda de Pedro Francisco Ramos, profesor del Máster de Política Exterior de la Universidad Internacional de Valencia. Pedro, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es esa última hora en el caso del conflicto con Ucrania? Como decíamos, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este lunes también con el secretario estadounidense, con Antony Blinken, que a su vez se reunía a finales de la semana pasada con Sergei Lavrov para coordinar en definitiva una respuesta común ante esta crisis. De nuevo, los aliados de la OTAN, bueno, pues pidiendo esa desescalada, los líderes europeos ateniendo, ¿no?, llamando hacia esas negociaciones en las instituciones y en cualquier caso, bueno, pues incluso a finales de la semana pasada mensajes de Rusia diciendo incluso Lavrov que había cierta histeria en Europa, que no pensaban invadir Ucrania, pero tampoco van a permitir que se una a la OTAN. Mucho movimiento de fichas, mucha diplomacia, mucho mensaje entre líneas. Pedro, cuéntanos cómo estás viendo tú este conflicto, cuáles son las claves en este lunes. Sí, en cuanto a Europa, el principal problema es conseguir una postura común, nunca mejor dicho, porque la situación de los aliados es dispar, mientras que los miembros del este de la Unión Europea siempre han sido muy críticos con todos los movimientos que venía realizando Rusia en sus fronteras y sobre todo muy preocupados ante la situación que se podía derivar de esa presión sobre Ucrania. Por el contrario, Alemania siempre ha sido más contemporizadora con Moscú. Hay que recordar esa dependencia que existe por parte de muchos países de la Unión Europea respecto al suministro del gas y petróleo rusos. Por otra parte, tenemos a Francia, cuya principal dinámica es conseguir una voz propiamente europea frente, digamos, a la dependencia de la OTAN, y luego tenemos a países como España, Italia, que se suelen alinear más tradicionalmente con ese eje atlantista, ¿no? Ese es el principal problema que tiene Europa, la falta de una voz única, ¿no? En este sentido, sí que la crisis en Ucrania puede ayudar a conseguir esa voz unida y sobre todo al unísono con la acción que se pueda tomar desde Washington. Pedro, ¿cuál podría ser en este momento la expectativa sobre la posibilidad real o no de que haya, en cierta medida, de que podamos ver un conflicto armado que, como decimos, bueno, pues es un temor que se está trasladando a todos los factores y que también incluso lo estamos viendo en los mercados? ¿Tú realmente ves la posibilidad de que ese conflicto armado pueda llegar a suceder? Bueno, desde están lanzando señales que nos pueden dar pistas, ¿no?, de por dónde van a ir los acontecimientos en los próximos días. Se teme que ese movimiento de fuerzas por parte del gobierno ucraniano envalentone o digamos que provoque una reacción de elementos no controlados, como lo señala desde Moscú, de elementos calientes, que les denominan, de los separatistas del Donbass, ¿no? Es decir, lo que está diciendo es cuidado con los movimientos de tropas ucranianos porque pueden provocar un incidente que nos obligue a entrar en Ucrania, ¿no? Es decir, lo que está anunciando es un casus belli y ese es el verdadero problema, ¿no? La presión rusa siempre ha estado ahí desde el 2014. Ahora se ha visto aumentada precisamente porque Putin ha visto una ventana de oportunidad con una conjunción de elementos a su favor, como es ese cambio de gobierno en Alemania, esa incertidumbre en torno a la seguridad y defensa europeas, que no termina de cuajar esa autonomía estratégica que desean. Ha visto también, por supuesto, esa crisis atlántica tras la firma del AUKUS y ese enfrentamiento entre Washington y París, y por lo tanto este tipo de líderes, cuando ven debilidad, pues atacan, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo ahora. La respuesta de la Unión Europea y de Washington, yo creo que los líderes han entendido que debe ser contundente precisamente para enviar un mensaje de todo lo contrario a Moscú, que lejos de la debilidad, lo que está consiguiendo Putin con sus acciones es
pues conseguir lo que hasta ahora parecía imposible, ¿no? Que era esa unidad de acción europea y norteamericana. Claro, Pedro, porque en el caso de Europa, ¿cómo estás viendo la postura de los diferentes líderes? Podríamos pensar, por un lado, que es la región más afectada, pues porque, bueno, pues por área geográfica lo es, también, bueno, pues la cuestión energética, ¿no? Y la provisión de gas tan fundamental para Europa, que quizá le hace tener una postura menos fuerte frente a Rusia, pero paradójicamente, frente a esos intereses y esa posición geográfica, las posturas más firmes, por así decirlo, las estamos viendo en Estados Unidos y, por ejemplo, en la OTAN, ¿no? O incluso Reino Unido, Estados Unidos, que ya piden, bueno, pues la salida de su personal diplomático de Kiev. La Unión Europea rechaza de momento, bueno, pues esa evacuación, pide no dramatizar. ¿Cómo estás viendo la postura de los europeos? No es fácil porque tampoco hay unidad interna dentro de muchos países. El mejor ejemplo lo tenemos en España, ¿no? Donde la coalición de gobierno, pues mientras el presidente y el ministro de Exteriores han reaccionado prontamente a ese llamado de unidad y de colaboración con la OTAN, pues la otra parte de la coalición se niega a colaborar y denuncia incluso esa ayuda, ¿no? a la OTAN. Lo mismo sucede en Alemania, que es un país pues con un peso tremendo, ¿no? dentro de la Unión Europea, con esa coalición entre los socialistas que juegan la parte, digamos, que más comprende la postura rusa y que más teme sobre todo las posibles acciones rusas en Ucrania, y por otra parte tenemos a los liberales que son muy atlantistas y que por lo tanto van a defender cualquier colaboración y respuesta por parte de Occidente, y luego tenemos los verdes que están completamente en contra del uso de fuentes de energía fósiles y por lo tanto a favor de colocar ese gasoducto Nord Stream 2 en el régimen de sanciones, ¿no? Algo que los socialistas rechazan. Por lo tanto, no solo se trata de conseguir esa unión de acción por parte de los países de la Unión Europea, sino para muchos países dentro de la misma, conseguir una unión dentro de los mismos, lo cual no es nada sencillo. Todos estos problemas los conoce de sobra Vladimir Putin, entre otras cosas porque él mismo se ha dedicado a instigarlos, ¿no? Tanto en los países europeos como la propia situación interna que vive Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver qué sucede, desde luego, en las próximas horas, las próximas semanas van a ser críticas. Gracias, Pedro Francisco Ramos Josa, desde la Universidad Internacional de Valencia, por acompañarnos. Volveremos a contar contigo en próximos análisis. Desde luego, vamos a tener que seguir hablando, por desgracia, de este conflicto en próximas jornadas. Muy buenas tardes. Eso me temo. Muchas gracias. Bueno, seguiremos analizando desde la perspectiva geopolítica y geoeconómica